Un saludo muy especial para todos los que están presentes en este programa de preguntas y respuestas de nuestro canal. Vamos a comenzar por aquellas que se han seleccionado para el día de hoy y la primera de ellas es de Jonathan Castromán, que dice así: ya sabemos que la parábola de las 10 vírgenes es para Israel y que Mateo 24 habla de la segunda venida de Jesús. Consulta por todos los acontecimientos que están ocurriendo en la actualidad. Hay una tendencia en algunos líderes que hablan de que estos son los acontecimientos de los últimos tiempos en los cuales a la brevedad vendrá Jesús por su iglesia. Entiendo que siempre hay que estar preparado para la venida del Señor. Pero, ¿qué opina usted de este mensaje que está sonando, el cual asevera que se cumplió todo y que en cualquier momento viene Jesús por su iglesia y que ya está el anticristo reinando y que cada vez hay que alejarse de esta sociedad y vivir aislados los unos con los otros, siendo un cuerpo en Cristo? ¿Esto sería algo correcto? ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su opinión? ¿Debemos psicopatear a algunos cristianos vulnerables y vivir de esta manera, aislándose de la sociedad y diciendo lo que la Biblia no dice? Muchos consideran el preterismo herejía, otra heterodoxia, pero ¿usted qué opina a grandes rasgos del preterismo parcial? He contestado muchas veces sobre las señales de los tiempos finales y recuerdo que la Biblia no indica señal alguna que deba cumplirse para la venida del Señor a buscar a su iglesia. Hablar de que todo está cumplido es pretender afirmar lo que la Biblia no afirma. Pestes, guerras, dificultades, las hubo siempre y las habrá hasta el retorno de Jesús. En cuanto a que ya está reinando el anticristo, es una interpretación absolutamente errónea, puesto que no puede manifestarse hasta que el Espíritu Santo deje de hacer su obra de impedimento. Antes, además, tendrán que manifestarse los 4 grupos político-militares que se anuncian proféticamente. Sin embargo, en el tiempo avanzado en que vivimos, debemos reflexionar sobre la inminente venida del Señor para recoger a los suyos en cualquier momento, viviendo como si fuese a ocurrir en el día de hoy. Juan Fernández: Pastor Samuel, ¿podría dar una opinión acerca de la sola Escritura? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades si las tiene? Sola Escritura es un lema que se utiliza para referirse a la autoridad en materia de fe y conducta que solo tiene la Biblia y que no hay ninguna otra autoridad para esto fuera de la Biblia. El tema lo hemos considerado varias veces y lo voy a repetir sintéticamente ahora. En el Nuevo Testamento se insta a permanentemente a creer que la Biblia es el único elemento inspirado por Dios y fuera de ella no hay ninguna autoridad que pueda establecer conducta o doctrina. No existen puntos fuertes o débiles, es una verdad absoluta. Jesús dice que les he dado tu palabra. Pedro afirma que ninguna escritura es traída por voluntad humana. Pablo dice que sólo la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Hemos de aceptar la sola Escritura como única fuente de autoridad en materia de fe y conducta. Juan Fernández: tengo entendido que la Trinidad es un Dios en 3 personas, pero las 3 personas se diferencian entre sí. Pero en la Biblia veo que a Cristo se lo llama Padre Eterno, Isaías 9:6. También Pablo dice que el Espíritu es el Señor, 2 Corintios 3:17. ¿Cómo se explica esto? Y si no es correcta la pregunta o incluso el planteo, ¿podría explicarme acerca de la Trinidad?
El modalismo es un término acuñado en el siglo XIX para definir a los monoteístas unipersonales que niegan la Trinidad y que afirman que Dios se manifiesta unas veces como Padre, otras como Hijo y otras como Espíritu. Toman textos como los que apuntas, sacándolos de contexto para sustentar su engaño, negando la Santísima Trinidad. Cuando se lee en Isaías 9:6 el nombre Padre Eterno, está haciendo referencia a títulos de quien se manifiesta como un niño que es nacido, cosa imposible para Dios. Dios no nace, salvo que se trata de la humanidad del Verbo encarnado. Por consiguiente, ya no es una sola persona, sino que es una persona distinta de la primera, es decir, la segunda persona manifestada en carne. Cuando se llama Señor al Espíritu, segunda a Corintios 3:17, se está usando el título que corresponde a Dios y que se utiliza habitualmente, sobre todo en el Nuevo Testamento, para traducir algunos nombres del Antiguo Testamento, como por ejemplo Jehová. Por supuesto, queda excluida la interpretación que algunos hacen afirmando que Cristo y el Espíritu son lo mismo, lo que excluye la verdad de la existencia de tres personas en el ser divino, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu. Todas ellas, las tres personas, son el único Dios verdadero, pero las tres tienen los mismos atributos divinos, la misma esencia divina, la misma naturaleza divina, pero son personas distintas la una de la otra. Además, Cristo mismo hizo esta distinción de personas cuando dijo: yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30. Quien produce el nuevo nacimiento y por consiguiente quien regenera es el Espíritu Santo. Pero esta persona divina no es meramente una manifestación de la omnipotencia del Padre, ni de la salvación llevada a cabo por el Hijo, sino que expresa la realidad divina de una tercera persona en el ser divino, que como Dios verdadero realiza el programa trinitario de salvación, en aquella parte o aspecto que le es propio en ella. En este sentido, Pablo estaría llamando Señor al Espíritu Santo, señalándolo como Dios, es decir, la tercera persona de la divinidad de Señor porque es Dios, y estaría en este caso diciendo: el Espíritu es Dios, el Espíritu es Señor. Ezequiel Severino: Pastor Samuel, ¿será que vendrá a visitarnos a la Argentina también? En algún momento del próximo año, Dios mediante, estaré en Argentina. Lo avisaremos en el canal. Cristian Doncel: ¿cuáles son los beneficios de predicar expositivamente la palabra de Dios? La palabra, que sería un adverbio de modo si se habla de expositivamente, aunque no está en el diccionario, tiene que ver con una forma de exponer la Biblia, que analiza lo que dice el texto bíblico y lo predica según lo que dice. Este término se desvirtúa en ocasiones y es usado para afirmar que la Biblia debe predicarse versículo a versículo, palabra a palabra, en forma técnica. Esto, sin duda, es importante. Una exposición del texto bíblico sistemáticamente es excelente, pero no siempre es aplicado. Es decir, se expone técnicamente, pero no se aplica. Quiere decir con esto que se enseña el significado del texto, pero no la aplicación de ese texto a la vida cristiana. Una predicación sin aplicación es un mensaje perdido. Ahora bien, debe entenderse que toda predicación, sea la exposición de un libro, de un capítulo, de un versículo o de un tema, tiene necesariamente que ser bíblico, por tanto es siempre expositivo. Manuel Ruiz Morales Cortés: algunos, como los testigos de Jehová,
traducen sobre las palabras de Jesús: a ti te digo hoy, tú estarás conmigo en el paraíso, posponiendo el ir al paraíso en el futuro. ¿Qué dice el griego? Porque estos dicen que la coma no está en el griego, y es verdad que no está, y según se ponga puede decir una cosa: hoy tú estarás conmigo en el paraíso, te digo hoy que tú estarás algún día conmigo en el paraíso. Según su opinión, Jesús fue al paraíso esa noche junto al arrepentido en la cruz, o era una promesa futura. Postdata: los testigos la usan para desmentir que los cristianos al morir estarán con Cristo. Se ha manifestado y contestado y dicho esto ya en varias ocasiones, pero repito una vez más que la consideración que se hace del versículo antes la voy a hacer de nuevo. El texto de Lucas 23:43, el adverbio hoy, no puede vincularse a de cierto te digo. Es decir, no dijo Jesús de cierto te digo hoy, porque sería una reiteración sin sentido, ya que lo que estaba diciendo lo ocurría en el momento de decirlo, es decir, hoy. Lo que sí, de cierto te digo, es para afirmar que en aquel mismo día, hoy, estaría con él en el paraíso. Algunos que niegan el traslado de la parte espiritual del creyente que muere a la presencia de Dios, como el apóstol Pablo enseña partir y estar con Cristo, Filipenses 1:23, los que niegan que el creyente que muere está consciente de ese estado, gozando de la presencia de Jesús y esperando ser revestido de inmortalidad cuando reciba el cuerpo de resurrección, en la venida de Jesús, procuran establecer la puntuación de la oración como de cierto te digo hoy, que estarás conmigo. Pero lo que Jesús está diciéndole al que está crucificado con él es que en aquel día se cumpliría la promesa que sigue, y él estaría con Jesús ese mismo día en el paraíso, que equivale, como se sabe por Nuevo Testamento, a la presencia de Dios. Cristian Doncel. ¿Qué libro me recomienda para profundizar en el estudio de la predestinación? Primera recomendación: toma una buena concordancia, selecciona todas las veces que aparece el verbo predestinar y sus derivados, analiza cada uno de esos versículos y descubrirás que tienes ya el desarrollo del sentido de ese término. Luego, si sigues con dificultades, pregúntame y te daré un libro complementario. Cristian Doncel. ¿Cuál es la diferencia entre profecía de Romanos 12 y profecía de 1 Corintios 12? Ninguna. Es el mismo don que el Espíritu da soberanamente a quien quiere. Iglesia León de Judá, Las Vegas. Siempre creí en un infierno eterno, pero a la luz de la palabra, estudiando ese tema, veo que no hay infierno eterno. Le hablo acerca de la doctrina de la aniquilación. ¿Usted qué opina? Estimado amigo, si no hay un infierno eterno, ¿por qué motivo Jesús dice algo que puede engañar y confundir a las personas? Leo: ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:44, lo repite en el 46, lo repite en el 48. O también: entonces irán estos de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. La llamada doctrina de la aniquilación no está en la Biblia. Iglesia León de Judá, Las Vegas. ¿Usted qué opina de la doctrina de la aniquilación? En el libro de Judas se dice que Sodoma y Gomorra recibieron el castigo de fuego eterno, poniendo por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Vemos que ese fuego es la gloria de Dios. Isaías dice: ¿quién habitará en las llamas eternas? ¿Quién morará con el fuego consumidor? Decían los pecadores: su venida es la destrucción de todo ser y no un infierno eterno. ¿Qué opina?
Afirmar que el fuego eterno es la gloria de Dios y que el pecador es aniquilado porque no puede estar en la presencia de un Dios santo es aplicar incorrectamente un texto. Una cosa es estar separado de la gloria de Dios, otra cosa distinta es estar en el infierno eterno. La destrucción grande tiene que ver con la segunda venida y se trata de los ejércitos de las naciones que se levantan contra el Señor, pero no significa eso que los que fueron destruidos físicamente no comparezcan ante el trono blanco de Dios y sean arrojados para siempre al lago de fuego. J. Javier. ¿La manera bíblica de corregir a un hermano o una hermana siempre es en privado? La primera corrección ha de ser en privado, poniendo delante del hermano su equivocación y su pecado mediante la Biblia, no como criterio personal del que corrige. En caso de que no obedezca a la palabra, debe ser exhortado por más de uno, y de persistir en el pecado debe ser dicho a la Iglesia. Esto es lo que Cristo estableció. La corrección pública de un hermano que ha tenido un tropiezo y se ha arrepentido no edifica a la Iglesia, arruina la moral del hermano y no practica la gracia restauradora. J. Javier. Pastor Samuel, siempre que usted puede menciona y presenta sus respetos y admiración por quien fue su maestro, don Francisco La Cueva, y mi pregunta es, ¿en qué aspecto de él le marcó tanto su vida? ¿Su erudición, su sencillez, su dedicación? Bueno, todos esos. Y además otros muchos, como firmeza en doctrina, estudio de la Biblia, ayuda personal, predicación insistente solo de la palabra, etcétera, etcétera. Antonio Fernández Heredia, ¿a qué templo se refiere en Ezequiel cuando le dan las instrucciones un ángel? ¿Es el tercer templo del anticristo? Amigo mío, ¿cuál es el templo del anticristo? No usemos términos que no están en la Biblia y que contradicen la enseñanza de la palabra. El texto de la profecía hace referencia al templo que será levantado en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Johnny Borja, ¿por qué afectó el pecado de Adán y Eva a la creación y a los animales? ¿Por qué después de su triunfo en la cruz sobre el pecado Satanás no restableció las cosas? ¿Por qué esperar al futuro? Gracias, un saludo. Todo se produjo como se produjo, porque Dios es soberano y así lo determinó. Lo importante no es mirar al futuro, sino saber que la cruz abre un camino de restauración espiritual para el presente, mediante la salvación por gracia, cuando pudo haber aniquilado todo y haber hecho algo nuevo. Preguntas curiosas: ¿por qué Dios no restauró las cosas? Porque están en su sola potestad, y lo hará cuando Él lo ha determinado. Nicolás García, ¿usted qué opina de las celebraciones o festejos no bíblicos, como Día del Pastor, Navidad, Año Nuevo, etcétera, en las congregaciones cristianas? Me ayudaría mucho su impresión. Yo no tengo opinión sobre algo que no es contrario a la Biblia. Cuando se hace una celebración sobre algo por parte de cristianos, es siempre reconociendo la gracia de Dios y glorificando a quien lo hizo posible. ¿Por qué no vamos a celebrar Navidad recordando la encarnación del Verbo de Dios y dejándonos de tonterías si es el solsticio de invierno, si es un dios pagano, si son los celtas, cuando cualquier fecha que tú escojas para algo espiritual coincidirá con la festividad antigua de algún dios romano o griego o celta o el que sea? ¿Qué tiene de malo celebrar un año nuevo, sabiendo que la gracia de Dios hizo posible que entremos en otro año y pidamos ahí al Señor que nos permita vivir conforme a su gloria? ¿No hacían algo semejante los judíos en la antigua dispensación con sus fiestas personales y nacionales? Angélica,
¿Cuántos pactos hay? El maestro del estudio bíblico nos decía que según la teología del pacto hay como 7 pactos, pero si solo vamos a la Biblia nos encontramos con el noético, abrahámico, davídico, mosaico y el nuevo pacto. Otra consulta es que nos habló del pacto sacerdotal hecho con Finés. Nunca había escuchado de él. Agradecería su opinión respecto a esto. En la Biblia hay muchos pactos que Dios hizo. No solo los mencionados antes, sino otros más. Establecer el número de pactos como 7 y limitarlo totalmente es contrario a la enseñanza bíblica. Puede muy bien hablarse de solo 2 pactos, el antiguo y el nuevo. No hagamos de algo histórico y genérico una manifestación doctrinal que nos divida y nos separe. Angélica, le he escuchado muchas veces decir que si algo nos parece equivocado conforme a lo que enseña la palabra, debemos hablar con el pastor o los líderes y orar por el asunto. En este tiempo he aprendido mucho de las Escrituras, sigo sus estudios y mucho me han enseñado. En mi iglesia, hablando en lenguas, diciendo que somos una iglesia espiritual y que debemos dar libertad al espíritu y cuanto estas supuestas lenguas no se entienden, sabiendo que las lenguas según la Biblia son idiomas entendibles. No voy a responder la pregunta, porque tiene que ver con una iglesia determinada que hace algo, y no es ético entrar en lo que los líderes de la iglesia enseñan en su congregación. Ya que ligado, ¿qué es el paraíso bíblicamente hablando? El tercer día de su muerte Jesús le dijo a María: Magdalena, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Si Jesús, el Salvador del mundo, murió y no fue directo al cielo, ¿usted piensa que un simple mortal pecador, al morir, entra en el cielo? Si fuera así, ¿para qué el día del juicio en donde serán juzgados si ya está libre de culpa? Amiga Jacqueline, estás mezclando muchas cosas que no tienen nada que ver unas con otras, y mucho menos considerándolas en forma separada. Primero, Jesús cuando murió entregó su espíritu al Padre y dijo al malhechor que moría crucificado a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, se cumple plenamente la enseñanza del apóstol Pablo, que ausentes del cuerpo estamos ya presentes al Señor, y también la que dice que partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En cuanto al día del juicio, no comparecerán los salvos sino los perdidos, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15. Los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero no ante el trono blanco de Dios, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. José María Amaya. ¿Alguna vez he escuchado decir cuerpo de resurrección no glorificado como corrigiendo? La pregunta es, ¿por qué de resurrección y no glorificado? Yo siempre he oído que cuerpo glorificado, pero usted dice que no. O yo entendí así, ¿me podría decir la diferencia? Es un matiz, ya que no siempre los cuerpos resucitados han sido glorificados. Es decir, no siempre los que resucitan reciben el cuerpo de glorificación, como por ejemplo Lázaro resucitó temporalmente y volvió a morir. Tenía un cuerpo de resurrección que Dios le dio, que es el mismo que tenía, pero no tenía el cuerpo de gloria. Es un tecnicismo teológico de precisar bien las cosas nada más. Lucas Romero, mi pregunta es si en el cielo conoceremos a nuestros amigos o familiares y cuáles son los textos que hay para apoyar un punto de vista así. Si en un estado imperfecto como el actual nos conocemos, mucho más en el estado perfecto de vida que es la presencia de Dios. El ejemplo más sencillo que se me ocurre ahora mismo es que los discípulos conocieron al Señor resucitado y éste comió con ellos y dialogó con ellos antes de ascender a los cielos, y le conocemos perfectamente cuando estemos en su presencia. No podemos olvidar que nos conoceremos y que Jesús
posee un cuerpo humano glorificado y los discípulos le conocían. Por tanto, de la misma manera será la relación de los salvos en el cielo. Ángela Silva. Este pensamiento teológico es correcto. ¿Quién es el causante de mis tropiezos? Dios no, pero el plan de Dios permite que estos tropiezos cumplan su propósito en mí. Un texto para apoyar este pensamiento, Romanos 8, 28, 29, y como un hecho podría valer la biografía del apóstol Pedro del inicio al fin. Dios no permite tropiezos para ejecutar su plan. Permite dificultades para fortalecer nuestra fe. El sufrimiento en la vida cristiana es el resultado de la oposición del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero Dios cumplirá siempre su propósito en nosotros. Ángela Silva. Si nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la ley como hombre, pero la biografía de Jesús no se somete a sistemas tradicionales de los ancianos, es decir, añadir a la ley, por tanto nosotros los creyentes, es decir, los nacidos de nuevo, tenemos que someternos a la ley moral, pero no a sistemas de tradición de los ancianos, es decir, el ejemplo de Jesús, tenemos que seguirlo. Jesús se sometió a la ley porque como hombre estaba bajo la ley. Gálatas 4, 4, 5. Nosotros vivimos en la ley moral de Dios porque es lo que estableció como demanda de vida. Las tradiciones de los ancianos habían añadido cosas a la ley ceremonial que no estaban escritas en la ley. De igual manera, cuando alguien añade algo a la doctrina bíblica, el creyente tiene que someterse solo a la palabra de Dios. Con esto terminamos el programa de hoy. Gracias por vuestra atención. Invitad a otros a suscribirse a nuestro canal y nos veremos, si el Señor lo permite, en la próxima ocasión.